Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy, por la misericordia del Señor, por la gracia del Señor, Él nos permite un programa más acá en Diálogo de Fe y Salvación. Y hoy, pues ya como ustedes están dando cuenta, invitados especiales. Así es. Hermano Eddie, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, hermano Carlitos. Y como ustedes ya lo decía ahí fuera de micrófonos, le vamos a dar una pausa al diablo hoy. Vamos a dejar que descanse en nuestra serie Cartas del Diablo. Hoy estamos contentos porque tenemos esta pausa para compartir un programa muy especial con hermanos muy especiales, con una familia muy especial para nosotros. Así que tenga el gusto usted de presentarlos. Pero hermano Eddie, primero explíquenos. ¿Viste que hoy está diferente usted? ¿Por qué? ¿Por qué? Explíquenos aquí. Para monitorear el audio ahí. Hemos tenido algunos errores, algunas caídas de audio ahí en los últimos programas, pero hoy estamos ahí listos para monitorear todo y que todo salga como nítido. Miembro de la NASA, usted o algo así. Bien, ya como decía hermano Eddie, vamos a dar pausa a nuestra serie. Así es. Porque tenemos invitados especiales, ahorita los vamos a presentar. Y también el tema, por cierto. El tema que nos convoca hoy, sí, buenas nuevas en contextos difíciles. Buenas nuevas en contextos difíciles. Y mire, y pareciera, pastor, que muchas veces cuando nosotros pensamos así, y lo vamos a ver en la segunda parte del programa, luego pensamos, no, pues sí, en lugares difíciles, pero creo que es importante decir que muchas de las cosas que culturalmente vemos en otros lugares hoy en día en nuestros contextos locales se están ya comenzando a observar. Exacto. Vamos a estar dialogando un poco acerca de eso, pero antes vamos a hablar un poquito acerca de nuestros invitados. Hoy con nosotros, hermano Mario Iglesias y hermana Pao Gómez. Sí, ellos pues son misioneros en el norte de África. Ya nos van a explicar un poquito. España. Perdón, de España. Estamos acostumbrados a hablar del Magreb y todo eso, entonces. En el norte de España, sí. Entonces, hermano Mario, hermana Pao, ¿cómo está, hermano Mario? Bienvenido. Muy buenas, que Dios les bendiga a todos. Es un placer estar en el programa. Gracias a los pastores que nos invitan. Bueno, yo soy Mario Iglesias, soy de Costa Rica. Y junto a mi esposa Paola y mis hijos Marito y Tiago estamos sirviendo en la plantación de nuevas iglesias en el norte de España. Amén. En una zona que se llama Uribe Costa. Eso está en País Vasco, en el norte de España. Para los hermanos futboleros ahí, hermanos, en el área del Athletic Club de Bilbao. Así es, estamos cerquita de allí. De hecho, uno de mis hijos es fan de Bilbao, del Bilbao. Sí, bueno, no vamos a entrar mucho en esos fondos porque hay unas diferencias por ahí con mi hermano Mario, pero no las vamos a expresar, ¿verdad? Hermana Pau, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Me presento un poquito, pues yo soy de Guatemala, de Guatemala, en la capital. Y gracias a Dios llevamos ya 8 años, como dice mi marido, de estar trabajando en el norte, en España, y llevamos ya para 4 años en el norte de España, en el País Vasco. Y gracias a Dios, porque Dios es bueno y hasta aquí Él nos tiene con bien. Amén. ¿Sabe qué estaba pensando? Que ya la vez pasada mencionábamos las nacionalidades que hemos tenido aquí en el programa. Hemos tenido un argentino, nuestro querido hermano Marcelo. San Marcelo le decimos nosotros. También Eric, por cierto, segundo costarricense, segundo tico que tenemos aquí con nosotros. Y de verdad también un salvadoreño, hondureños, cubanos, bolivianos, una hermana boliviana. Sí. En fin. Gracias a Dios. No, pero gracias a Dios de verdad que nos da la oportunidad de compartir hoy con ustedes, hermanos. Gracias, de verdad un enorme privilegio compartir con ustedes, y ya pues los hemos tenido ahí entre nosotros en la iglesia, y ha sido un privilegio conocer de primera mano su labor, el ministerio que desarrollan en el lugar, en el norte de España, en el País Vasco. Un contexto difícil que hoy lo vamos a analizar un poquito. Y la verdad damos gloria a Dios por su vida, por ustedes, por los niños, por Tiago y Marito que están ahí detrás de cámaras y que ya en un rato van a pasar por aquí.
pero la verdad estamos muy agradecidos y gracias de verdad por tomarse el tiempo, por estar acá. Sabemos que su agenda cuando vienen por acá es apretadísima, pero gracias por hacer tiempo para poder compartir con nosotros y también con la audiencia de Diálogo de Fe y Salvación. Por cierto, hermanos, queremos comentarle que en algún momento manejamos una serie que se llama Evangelismo Relacional, que a muchos hermanos les gustó y muchos tuvieron contacto con nosotros para preguntarnos un poquito más acerca de ello. Pues hoy tenemos invitados que, si queremos verlos de esa perspectiva, pues es gente que está empapada totalmente. Metida. Yo creo que es una maestría en evangelismo relacional. Yo creo que el Señor hace grandes cosas y hoy ellos vamos a enfocarnos en una parte. Por cierto, vamos a la parte bíblica, hermano Eddie. Nos vamos a enfocar en una frase que encontramos en un pasaje muy conocido, la Gran Comisión. Sí, así es. Que en algún momento un autor en el seminario leía un artículo que también le podemos llamar la Gran Omisión en algunos casos, pero creo yo que la escritura es muy clara. El problema creo que está en nosotros muchas veces de cómo lo vemos, ¿no? Exacto. Y Mateo 28, del verso 16 al verso 20 nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Yo creo que de alguna forma vemos y analizamos este pasaje, nos llena a veces nos llena de nostalgia, nos llena de amor, nos llena de decisiones, nos llena de preguntas, nos llena de dudas muchas veces este pasaje, porque a veces hay muchas cosas que podríamos estar haciendo. Pero ustedes, hermano Mario, hermana Pau, ustedes lo están viviendo, lo están encarnando, vamos a decirlo así, desde la perspectiva naciones. Y cuando hablamos de hacer discípulos, ¿sí? Creo esa frase ahí le hemos hablado otras veces y habla de que es el imperativo o el enfoque principal del pasaje está en eso. Sí, a veces nosotros pensamos solo en ir, en la predicación, pero ese proceso, hermanos, quiero que hablemos hoy un poquito acerca de ese proceso. De hacer. Ese proceso de hacer. La frase ahí nos da un significado que dice: mientras van, hagan discípulos. Y cuando hablamos de eso, para la familia Iglesias Gómez, cuando hablamos de hacer discípulos, ¿qué viene a su corazón, hermano? Bueno, sí, el texto es bastante conocido para todos, ¿no? Exacto. Y yo creo que muchos creyentes se lo saben de memoria. Y por eso de ahí viene la gran omisión, ¿no? De hacer discípulos. En el contexto en el que estamos, que es en el contexto español, en el contexto vasco, ahí en el norte de España, hacer discípulos para mí es relacionarnos, pasar tiempo, dedicar horas, no solamente a veces pensamos que hacemos discípulos, o a muchos tal vez se le viene a la mente el curso de la escuelita dominical, o el culto del liderazgo, o las 12 lecciones. O las 12 lecciones de mi nueva vida en Cristo, que nosotros lo usamos con aquellos que vienen al Señor. Pero para llegar al punto de hacer discípulos, y quiero llevarlo al contexto español, la persona tiene que primero creer. Y en el contexto, allí donde estamos, el ateísmo, los agnósticos o el catolicismo, todo esto son barreras y la gente está desinteresada de buscar de Jesús. Entonces, lo que hemos descubierto, y es algo que hemos hablado, hemos comentado, estamos haciendo cosas que cuando estábamos aquí en Guatemala estudiando en el CETECA, pastoreando jóvenes en la iglesia ahí, Amigos en San Cristóbal, nos damos cuenta que no hacíamos, que era dedicar tiempo a los no creyentes, porque claro, hacemos discípulos muchas veces a los que ya están en la iglesia, que también tenemos que
hablar de eso, ¿no? Tenemos que rediscipular, o a veces mucha gente discipular a muchos que va por otro lado, pero hablando de los no alcanzados, como es, mientras que vas, vamos a ser discípulos, hay que predicarles. Y a mí la palabra ser discípulos me habla de tiempo, de relación, de amarles, de tener compasión, de perseverar, ¿no? En Lucas capítulo 15, ¿no? Están las tres parábolas que Jesús cuenta: la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo. Me hablan de compromiso, perseverancia y compasión. Yo creo que hacer discípulos requiere de perseverancia, de compromiso también con la gente, ¿no? Nosotros cuando hablamos y nos encontramos una persona que es totalmente atea, que no quiere saber de Jesús, podemos decir, bueno, que se vaya al infierno y dejarlo ahí, ¿no? Pero no, precisamente no estamos en ello, estamos ganando confianza, pasar tiempo con ellos y provocar diálogos de fe donde en un momento dado esa persona, creemos, por medio de la oración y por medio de la obra del Espíritu Santo va a conocer al Señor, o por lo menos predicarle el evangelio, porque nuestra tarea el primer paso es predicar, ¿no? Pero eso, yo creo que a mí me habla de tiempo, de compromiso, de compasión, de relación, de tener misericordia y estar allí, ¿no? Amén. Para que esta persona crea, y al creer, pues trabajar en el discipulado de una vida en Cristo. Ahora, algo muy importante antes de dar el tiempo, hermana Paola, algo muy importante de entender, queridos hermanos, es esto, y creo que tenemos que poner los pies sobre la tierra y ser, en primer lugar, empáticos. Estamos hablando de un porcentaje de un 0.02%. Sí, ahí en donde estamos, en Uribe Costa, no hay datos exactos porque España tiene una población de 47 millones y se habla que el 1 o el 2% son creyentes evangélicos, nada más. Pero en la zona que estamos son 7 pueblos. Uribe Costa se compone de 7 pueblos, un total de 40,000 habitantes más o menos, y que sepamos ir entre 15 y 20 creyentes. Algunos latinoamericanos ya tienen alguna iglesia a unos 30, 40 kilómetros de donde estamos, pero ahí donde estamos no hay iglesia evangélica. Entonces el porcentaje es 0.02%, o sea, los podemos contar con 3 manos. Exacto, o sea, eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de discipulado, cuando hablamos de evangelismo, yo creo que la gran mayoría de gente que nos ve, que nos escucha, un alto porcentaje que nos ve, que nos escucha a través de Radio Cultural Amigos, del canal Amigos TV y por las redes, luego viene en nuestra mente el contexto nuestro, ¿no? Iglesia por aquí, yo creo que, bueno, hay un dato en la capital que son la zona 3, hay no sé cuántas iglesias. El otro día me decía un hermano de Ceteca, Moisés Mejía, que tal vez lo conocéis, hablan de 45,000 iglesias en toda Guatemala. Exacto. Entonces, el dato creo que está también, le dice que por cada parroquia católica hay 90 iglesias evangélicas. O sea, es distinto. Y cuando vemos, hermana Pau, cuando vemos este porcentaje tan bajo, ese reto, ¿qué pasa? ¿Cuál es el desafío para ustedes al ver, o sea, puede en algún momento uno frustrarse o llegar a pensar qué difícil tarea al ver un porcentaje tan bajo? Claro, incluso cuando nosotros empezamos a hacer nuestros primeros viajes exploratorios, uno de las necesidades más fuertes y algo que ha conmovido mi corazón en lo personal, ver esa diferencia. Yo soy de aquí y vengo de una cultura evangélica donde escuchamos en la radio constantemente Dios te bendiga, o aún en emisoras no cristianas. Exacto. La palabra Dios te bendiga, vas a comer a algún restaurante y ves gente orando. No digamos, vemos la cantidad de nombres de iglesias que vemos por las calles. Exacto. Y cuando yo llego a España, veo eso totalmente todo lo contrario. Desapareció. Todo, o sea, al ver tanta gente en un pueblo, ver un pueblo completo, o sea, de tantas personas, y que no tengan ninguna persona cristiana que les predique, ni con el ejemplo, ni con palabras, que no puedan recibir en un tratado. Y uno dice España, un país donde las comunicaciones pues pueden ser mucho mejores que aquí. Exacto. Pero no llega
canal cristiano, no hay radio cristiana, no hay iglesias, no hay personas, y decir, o sea, en mi corazón dije, estas personas están muriendo sin Cristo. Exacto. O sea, es que es algo que uno puede contarlo. Ajá. Y es diferente, pero cuando tú lo ves, vivirlo, o sea, vivirlo, tu corazón no puede ser indiferente. Exacto. Es que no podemos ser indiferentes a la necesidad. Sí. Más cuando nosotros somos hijos de Dios y sabemos cuál es el futuro de esas personas y cómo no poder tener compasión y decir, Señor, esta es mi propósito, esto es mi propósito de vida. Exacto. De venir y predicar el evangelio. Para eso Dios me hizo su hija, para ser testimonio para otras personas. Y si yo puedo llegar a ser testimonio de estas personas, pues yo creo que ahí estoy, en el lugar donde Dios quiere. Y claro que es un desafío muy fuerte, donde tienes que trabajar tu vida espiritual. Exacto. Fortalecer tu vida espiritual, porque uno, como dice Mario, no vamos a predicamos con tratados, con la palabra, pero como es relacional, tenemos que predicar con nuestro ejemplo. Es vida. Es nuestra vida. Nuestra vida hay una frase, muchos no van a leer la palabra que van a leer es tu testimonio. Exacto. Y nosotros debemos de vivir la vida cristiana. Exacto. Y eso no es fácil. Sí. Para cualquier cristiano, vivir una vida cristiana no es fácil, porque vas en contra de tus deseos, de tus tentaciones, y pidiéndole al Señor que Él sea el que obre en nuestra vida y no nuestra carne. Exacto. Y eso es un reto diario. Y no solamente eso, sino también el mantenernos en el ánimo, en la gran comisión, en los lugares donde realmente no hay evangelio. Entonces es un reto, pero creo que tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo, donde Él nos anima, nos fortalece, la palabra de Dios, iglesias que oran por nosotros, personas que piensan en nosotros, personas que nos dan mensajitos de que estamos contigo, estamos orando. Entonces no estamos solos. Amén. La iglesia está juntamente con Amén. nosotros. Sí, ahorita solo algo que se me puede olvidar. Ahorita que usted, sin duda, que ahorita que usted hablaba, sin duda el reto, el desafío es enorme, es grande, ¿no? Porque nomás el cambio de contexto de vida para ustedes, eso ha sido un reto, ¿verdad? Vivir allá, adaptarse allá, tener a sus niños allá. Pero viene a mi mente una pregunta. Y bueno, primero, una reflexión acerca de discipular y de evangelizar. Muchas veces creo yo, por mi corta experiencia en la iglesia aquí en Guatemala, que muchas veces entendemos discipular y evangelizar como eventos, cuando yo siento que son más parte de un proceso, o sea, del proceso de hacer discípulos. Muchas veces nosotros entendemos evangelizar es una cosa y discipular es otra, pero el Señor nos mandó, podríamos decir, no nos mandó a evangelizar, sino a hacer discípulos. Y muchas veces nosotros pues no manejamos este vocabulario, y desde ahí creo yo que empieza tener un concepto incorrecto acerca del hacer discípulos, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en ir, evangelizar y todo eso, pero incluso hay muchos casos en donde vamos, evangelizamos, compartimos la palabra, alguien recibe a Cristo en su corazón, pero lo soltamos y lo dejamos y no le ayudamos a que eche raíces en la iglesia y todo eso. Se pierde muchas veces esa conexión relacional de la que ustedes hablaban, ¿verdad? Y muchas veces entendemos el discipulado así. De como hay tanto, o sea, usted lo decía, ¿no? El ambiente, la cultura está tan saturada del evangelio, de una cultura evangélica que lo ha influenciado. Sí, ha influenciado. Cualquier gente aquí, por ejemplo, dice primero Dios, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. O sea, eso que no se escucha en contextos como los que ustedes están viviendo, pero también eso nos puede llevar al otro lado del asunto, como a despreciar o a no entender estos conceptos, como evangelizar, como discipular. Los podemos entender como eventos. Voy a ir a evangelizar, pero voy, evangelizo y eso es un evento nada más. Y me desenfoco del proceso de hacer discípulos. O sea, de centrarme en la tarea principal a la que Dios me ha llamado a mí, que no es simplemente evangelizar, no es simplemente a ir y compartir la palabra, no, es un proceso de relación, de acompañamiento. Me recuerdo que Marcelo nos decía una vez ¿qué es el discipulado?
Y Marcelo lo resumí en una frase, ¿no? Es transmitir vida. Eso era lo que él nos decía. Yo entiendo el discipulado como transmitir vida, que si nos vamos al contexto del Nuevo Testamento, es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Jesús les transmitió la vida a sus discípulos y mayormente el contexto del ministerio de Jesús lo vemos que se desarrolló en un nivel relacional. Bajo los árboles, sentado en las piedras, me imagino a Jesús conversando con sus discípulos. Son muy raros los discursos de Jesús en el Nuevo Testamento. Generalmente su enfoque fue un ministerio relacional. Algo relacional, y de verdad eso es, creo que es un reto y un desafío para, así como lo ha sido para ustedes, creo que también para nosotros. Claro. Aquí, en un contexto que cada día se vuelve más escéptico, cada día se vuelve más incrédulo. Entonces creo que también representa un reto para nosotros como latinos, como guatemaltecos y chiquimultecos, ¿verdad? Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, en un contexto tan difícil así como el que viven ustedes allá, cómo hacen ustedes para permanecer enfocados? En la línea, ¿sí? Esta es la misión a la que venimos en un contexto tan escéptico donde no hay radios, donde no hay un canal de televisión, donde no hay, ustedes no se congregan en una iglesia así frecuentemente, podríamos decir, sino que gran parte se da en ese proceso de relaciones que ustedes llevan, de llevar el evangelio, de compartir la misión. Pero ¿cómo ustedes hacen para permanecer enfocados? Para permanecer enfocados en esa tarea. Esto venimos a hacer y en esto nos vamos a enfocar. ¿Tienen algún método, algún tip, alguna técnica o algo? No sé. Sí. Bueno, primero, claro, cuando Pau habla, y tú estás mencionando que no hay radio, que cuando mencionamos esto hablamos de estos pueblos, ¿no? Ajá, porque exacto. hay que recordar que, a ver, el evangelio en España es más antiguo que en Guatemala. De hecho, el apóstol Pablo hablaba de ir a Tarsis, porque algunos errores que hemos cometido algunos misioneros es hablar como de España como de gente que no sabe nada de Dios, que son ignorantes, y nosotros vamos a ir a enseñarles. De hecho, cuando mencionaban, perdón que me desvíe, pero para aclarar, cuando hablaban de que España era el cementerio de los misioneros, era porque la actitud que llevaban muchos misioneros era arrogante. Y algo que hemos aprendido es ir una actitud humilde, porque en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, hay grandes iglesias, no como en Guatemala, tal vez de 20,000, 30,000 personas, pero hay radios cristianas que están haciendo sus esfuerzos. Ahora, España sí es cierto que tiene 3,500 pueblos sin testimonio. Y allí en estos pueblos que muchas veces hemos estado nosotros, que no hay una emisora de radio allí, o que no hay iglesias evangélicas, y donde estamos nosotros ahora mismo, estamos en una zona donde no hay iglesias evangélicas en estos 7 pueblos, pero gracias a Dios en la zona de Bilbao tenemos, y de hecho nosotros algún domingo asistimos a una iglesia bautista donde tratamos de refrescarnos y también colaborar con el ministerio. Pero yo creo que la idea de mantener, porque sí es cierto, de hecho hace poco recibimos una misionera de los Estados Unidos a corto plazo, una chica que quería estar solo 1 mes, 2 meses ahí apoyándonos, pero vimos en ella que ella tenía convicciones un poco débiles en algunas áreas. De hecho, nos hacía preguntas sobre temas de esto de la homosexualidad y cosas. Le hablábamos de la palabra y veíamos cómo la misma cultura donde ella se estaba relacionando en las clases de español la estaban volviendo ya. A eso me refiero, o sea, cómo mantener el enfoque. Sí, es importante mantener, para ir a España como misionero o a cualquier parte del mundo, tenemos que estar fuertes espiritualmente y mantener una vida, como decía Paola, una vida devocional activa, buscar compañerismo. Gracias a Dios nosotros tenemos 2 familias que están aproximadamente a 1 hora o un poco menos de nuestra casa, que están trabajando en otra zona sin testimonio. Solemos quedar una vez cada 15 días, cada 21 días para tomar un café, para ver una peli. De hecho, habemos 4 misioneros que nos reunimos de vez en cuando en un restaurante que se llama Five Guys para tomar una hamburguesa. Mi compañero que es de Michigan, porque también hacemos esto en equipo, no estamos solos, tenemos un compañero que es de los Estados Unidos, de Michigan. Él suele extrañar mucho el inglés, entonces se reúne con otro misionero que está cerca para hablar inglés, porque quieras o no, también estás dejando, ¿no? Yo, ahí cerca está Mauricio Aldana, que es misionero también de la Iglesia Bíblica El Camino, de la zona 12, y solemos quedar para tomar café, buscamos algo como champurradas. La esposa de él suele cocinar muchas tortillas y comida guatemalteca también. Entonces nos juntamos y hacemos también comidas de nuestro país porque extrañamos y necesitamos esa comunidad, porque la iglesia es comunidad. Exactamente. Más que un templo. Sí. Entonces
gracias a Dios hemos conectado con otros misioneros, también con iglesias cercanas, y la comunicación con nuestras iglesias enviadoras, estar hablando con nuestros pastores, tener una organización que te apoya, en nuestro caso la misión FAM y CEN, que nos cuidan, estamos constantemente en actividades con ellos. Entonces, mantener esa conexión con la comunidad es vital. Mantener la conexión con Dios y la conexión con la comunidad. Yo creo que, y yo creo que mantener también el enfoque en lo que estamos es importante. Algunos misioneros que han venido a estas zonas o a muchas zonas de España, en España hay bastante influencia latinoamericana. De hecho, nosotros mismos, cuando algún latino se entera que estamos allí, que estamos haciendo estudios bíblicos, pronto quieren venir. Nosotros les hemos dicho, mira, si tú eres creyente, ve a estas iglesias que están a unos 30, 40 minutos, porque si no, rápido te llenas de otros creyentes que vienen con sus influencias, que vienen con sus ya sabemos, no vamos a dar detalle, con sus mañas. Y nosotros queremos mantener un enfoque entre los vascos y la relación con los no creyentes. Y hemos notado, y lamentablemente algunos que van con el deseo de plantar nuevas iglesias entre españoles, ya les ves pronto en una relación evangélica latinoamericana, en un contexto español, donde se aíslan de la realidad española. Exacto. Y se envuelven. Sabemos que Dios y la iglesia del Señor es una iglesia multicultural, es hacer acepción a personas. Yo creo que la iglesia no es española, no es brasileña, no es colombiana, la iglesia es la iglesia, y ahí venimos todos los creyentes, ¿no? Pero sí es cierto que el español nota el sentido de pertenencia, ¿no? Ellos dicen, pero allí solo van. Y lamentablemente nos comportamos como si estuviéramos. Conocemos iglesias que yo digo, me siento en Bolivia. Hemos entrado a iglesias que son todos bolivianos y pareciera Bolivia, aunque nunca he estado allí, pero los mismos, o sea, las culturas, siente. Todo, ¿no? La comida. Y dejamos, está bien para ellos. De hecho, nosotros los primeros creyentes que tuvimos ahí en Uribe Costa son colombianos. Ellos se convirtieron con nosotros y estamos trabajando un discipulado con ellos y haciendo discípulos con ellos. Y al final no es hacer acepción a personas, pero sí mantener el enfoque en que los menos alcanzados en España son los españoles. Exacto. Y hay que intentar la forma de conectar con ellos, amando su cultura, amando lo que son, y soportándoles, ¿no? Y como ellos nos tienen que soportar a nosotros. Exacto. Amén. Muy bien, hermanos, esto está bueno, pero vamos a hacer una pausa. Tenemos nuestra cápsula del día. Sí, siempre en nuestro programa, pues a mitad del programa tenemos una cápsula. Por lo tanto, nuestro hermano Eddie con nosotros en este programa con la cápsula de hoy. Está un poco distinta, hermano Eddie. Así es. Pero siempre buena. Así que adelante con la cápsula del día. Bien, hermanos, hoy estamos en nuestra cápsula del día. Bienvenidos todos a este segmento especial de Medio Programa. Queremos darles la más cordial bienvenida a una cápsula hoy un poco diferente. Así es, como ustedes se dan cuenta, estamos hoy en el mismo set, en el mismo lugar, porque vamos a tener una capsulita un poco diferente. Y hoy queremos animarles a usted que nos ve o que nos escucha por medio de las redes, por medio de la radio, por medio de Spotify, por medio del canal, a que puedan orar o incluir en sus oraciones a la familia de Mario, de Paola, de Marito y Tiago. Y hoy ellos están acá con nosotros. Hoy se ha añadido Marito y Tiago para que ellos nos compartan algunas peticiones que ustedes tengan, peticiones personales que tengan que ver con su familia y también con su ministerio, con lo que hacen. Pero nos encantaría que ustedes compartieran con nuestra audiencia algunas peticiones que ustedes tengan en su corazón y algunas palabras en euskera, ¿verdad? Bueno, él es Tiago, tiene 6 años. ¿Y Kaiso? Kaiso. Bueno, ellos y él es Mario. Él nació en Toledo, en España, y él nació en Costa Rica. Mario tiene 8 años y ambos son parte del ministerio del team. Bueno, si nos comparten algunas peticiones que tengan, como les decía, personales, familiares o del ministerio. Bueno, una de las peticiones que podemos compartir es, primero, por nuestros hijos. La cultura, como sabemos, es diferente. Extrañan sus abuelos, extrañan su familia. Entonces, pedirles que si pudieran orar especialmente por ellos, para que Dios les ayude en su desarrollo tanto físico
como su salud y sobre todo espiritual en este país, y que ellos puedan conocer cada día más de nuestro Señor y ser fortalecidos en su fe. Ok. Sí, orar. Ellos allí en donde estamos, la escuela es en el idioma de País Vasco, que es euskera. Y todos tienen Por cierto, ¿qué quiere decir Kaizo? Kaizo solo. Hola. Hola. Sí, Kaizo. Egunon es buenos días. ¿Qué más? Perro es chakur. Perro es Shakura, dice, muy bien. Así que ellos tienen el reto de la escuela, su aprendizaje es en ese idioma, es un idioma bastante difícil, es muy distinto al idioma español. Aunque fuera de la escuela hablamos castellano, la mayoría de familias hablan castellano, ellos la educación tienen el reto de aprenderlo. Así que orar específicamente por eso y también para que ellos son chicos que normalmente están testificando del Señor, hablando de Jesús. A veces a sus compañeritos cuando dicen una mala palabra, dice eso a Jesús no le gusta, por la forma que hemos dicho, y en algún momento algún niño o otro niño se han reído un poquito de ellos por el tema de Jesús. Ellos han sufrido un poco el tema del rechazo, pero bueno, ellos aún así se mantienen firmes creyendo en el Señor, hablándole a otros, y orar también por sus compañeritos, por algunos de ellos que puedan conocer a Jesús por medio de la vida de ellos. Amén. Entonces vamos a orar. Creo que el contexto en donde ellos se encuentran haciendo misión definitivamente representa un reto para la crianza de hijos. Claro. Entonces, hay que incluirlo en nuestras oraciones. Así es, los vamos a incluir ahí en nuestras oraciones y animamos a toda la audiencia que pueda animarse, que pueda incluirse en este tiempo, a orar por nuestros hermanos, a clamar por nuestros hermanos, y si podemos apoyar de otra forma también, ¿por qué no? Sí, usted puede comunicarse ya sea a la radio o al canal, y ahí de alguna manera los vamos a nosotros a conectar con nuestros hermanos para que podamos apoyarles en oración y también con cualquier otra forma de apoyo. ¿Solo esas peticiones? ¿Alguna otra que quieran compartirnos? Bueno, orar ahí por las personas con las que nos estamos relacionando para que conozcan del Señor, por nuestra salud. Ahora en agosto vamos para Costa Rica y luego en septiembre regresamos con la ayuda del Señor a España para un tiempo más. Esperamos tener 4 años más allí. Así que orar para que el Señor nos siga proveyendo también lo necesario para poder vivir en este contexto y poder seguir testificando del Señor. Amén. Entonces ya escucharon ustedes las peticiones de la familia Iglesias Gómez, nuestro hermano Mario, nuestra hermana Paola, Marito y Tiago, que son los niños, y animados ahí a que podamos orar todos juntos por la familia. Esta ha sido nuestra cápsula del día. Quédese con nosotros porque la parte de aplicación que viene ahorita para cerrar el programa está buenísima. Bien, mis hermanos, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación después de esta cápsula donde nos compartían ahí un poco de sus intimidades, de su sentir en su corazón, ¿no? Amén. Yo creo que me encantaba observar en la parte anterior, hermanos, cuando hermano Eddie les hacía la pregunta con relación al enfoque. Yo creo que se hace muy relevante la frase: y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que es el bastión y esa pasión que hablaba hermana Pao con relación a esas personas. Yo creo que es el bastión, es la base principal de nuestros ministerios, de nuestra vida en Cristo, creo yo. Siempre hemos citado frecuentemente la frase de Billy Graham cuando lo entrevistaban allá por 1970 y algo, en el auge del ministerio de él. Hacían la pregunta que por qué hacía lo que hacía. Y entre tanto que dialogó, que por el tiempo no lo vamos a hacer, él decía una frase que creo que es contundente. Y la clave estaba en ¿qué ves? Y él decía que yo veo gente caminando hacia el infierno. Yo creo que es la pasión. Sí, creo que es como ahora. Mucho que hablar y decíamos con los hermanos era de grabar hasta 2-3 programas quizás. pero quisiéramos, hermano Mario, hermana Pao, que analizáramos un poquito en este poquito tiempo que nos queda cómo la iglesia hoy en día necesita tener, creo yo, una reforma en cuanto a cómo ver esta parte del discipulado dentro de la iglesia.
creo yo, a mi parecer, lo que puedo observar, que vivimos en tiempos en donde la iglesia se ha centrado, y lo hemos dicho, una iglesia cultocéntrica, templocéntrica o templista, en cierta exacto. forma, y limitamos o reducimos la tarea de hacer discípulos a los cultos en nuestro contexto, acá. Entonces, creo yo que es necesario el poder dialogar, el poder observar algunas aplicaciones, que creo que esa pregunta existencial que deberíamos de hacer en la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué estamos llamados? O sea, ¿cuál es el propósito en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo? En esta tarea importante de hacer discípulos, ¿lo estamos haciendo? Me llamaba mucho la atención lo que usted decía, con relación a cuando querían reunirse y que vengan todos los evangélicos. O sea, hasta podía correr cierto peligro, ¿no? En ese contexto, el estar reunidos y perder el enfoque hacia afuera. Y que creo yo que es lo que acá hoy en día pasa. ¿Sí? Bueno, yo creo que primero debemos de saber que lo que dice la palabra de Dios es para todo hijo de Dios, para todo cristiano. No es para un cierto liderazgo, no es solamente para el pastor. Nosotros tenemos una bendición muy grande, hermanos, de tener un país lleno del evangelio. Y eso es una bendición y algo que debemos de agradecer a Dios, increíble, y que todo cristiano está llamado a ser discípulos. Exacto. Entonces, yo lo que he notado es de que dejamos ese trabajo a tal persona y no tomamos nuestra responsabilidad como cristianos. Si yo, Paola, hago discípulos, hago a mi amiga, a mi vecina, trabajo en esa persona para que conozca de Dios y llevarla al crecimiento espiritual, no sería más fácil en cierta manera que hubieran cristianos más fortalecidos. Exacto. Porque algo que hemos aprendido es que no es lo mismo leer, que te cuenten a ti la palabra, que vivirla. Cuando nosotros empezamos a ser discípulos, vamos a vivir a Cristo. Exacto. Y eso es a todos cristianos. Entonces yo creo que si nosotros todos como hijos de Dios estamos en una bendición muy grande, que tenemos muchos amigos que son cristianos, y todos nos pusiéramos en la tarea de discipular, Fuera la historia, ¿no? Otra cosa sería la historia, sí. Sí. Yo creo que la bendición que ha tenido latinoamericana, en América Latina, en términos generales de crecimiento del evangelio, unos países más, otros menos, pero en el caso de Guatemala, ¿no? El 50% de la población creyente nos ha envuelto en una cultura evangélica. Y que no es malo, yo creo que tampoco hay que verlo como algo malo, pero tenemos que también, de lo bueno podemos cometer errores. Exacto. Y acomodarnos. Yo creo que estamos en un estado de confort. Yo sinceramente pensaba que la pandemia nos iba a cambiar a muchos, porque en nuestro caso la reunión es en casa, porque somos 7, 8 creyentes, estamos conectando con otros, pero algunas iglesias, yo sé que esto lo padecieron, algunos pastores sufrieron mucho porque los cultos cerrados, ahora transmitir los cultos en plataformas por otra forma, pero te vino la pandemia y volvimos a lo mismo, ¿no? Yo oraba, el Señor trae que mantengamos lo de casa, lo de grupos pequeños. De hecho, algunas iglesias recién termina la pandemia, ahora pensando en mejorar el templo, pensando en comprar otro lugar. Que estas cosas, que no me confundan, no estoy diciendo que sean malas, pero seguimos centrados en el lugar para que la gente venga. Y el discípulo dice, vayan. Exacto. Y cierto, en una temporada que la gente venía sola, pero yo creo que los tiempos, lo hablo como costarricense, en Costa Rica el cristianismo ha dejado de crecer. Perdón, ha dejado de crecer, se ha estancado en un 10 o 12%, llegó a estar a 15 o 18% y se ha estancado.
Costa Rica lamentablemente fue el primer país ahora que aprobó una ley para que los matrimonios del mismo sexo pudieran tenerlo, y se están aprobando y se seguirán aprobando leyes, y está cambiando, la cultura está cambiando, y lo vemos en Estados Unidos también, gente que nos dice que iglesias se están cerrando, que la gente no quiere saber de Dios, el ateísmo está creciendo, y yo creo que es un llamado de atención a que la iglesia tiene que cambiar, la gente va a dejar de venir sola, y tenemos que dejar de estar reciclando creyentes, porque hay iglesias que pronto otro crecieron, y va uno, hace una encuesta o pregunta, todos eran de otro lugar, no es un avivamiento, estamos en avivamiento. Bueno, yo no quiero juzgar estas cosas, pero si avivamiento es traerme la gente del otro hermano que le costó discipularlas, eso no es avivamiento, eso es robar ovejas. Pero vivimos en esta cultura donde la misma gente, me enfado con el pastor porque el pastor me miró feo, porque no me llamó. Bueno, estas acciones son culpa del poco discipulado que hemos hecho, porque una persona no puede dejar de ir a una iglesia porque el pastor no me llamó. Debe haber otras razones, y nos vamos a otra porque tenemos oportunidades de ir a otras. Pero yo creo que la iglesia debe de empezar a verse en un contexto distinto y empezar a hacer el discipulado distinto. Está bien los cultos, está bien congregarnos, pero debemos de pensar en que tenemos que ir por la gente. Amén. No que ellos vengan solos. Sí, por muchos años íbamos, yo me acuerdo cuando salíamos los talleres de evangelismo explosivo, a veces nos traíamos gente al mismo culto que había en la noche, la gente respondía. Pero yo creo que esto lamentablemente va a cambiar, porque además tiene que suceder, ¿verdad? En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, la maldad crecerá, y a veces también obviamos esto, y por eso es importante hacer discípulos. Amén. Afirmar a la gente en la palabra, enseñarle Biblia a la gente. Hay hermanos que me preguntan ¿cómo son los cultos ahí en su estudio bíblico? No, son estudios bíblicos, y de hecho de verdad leemos la Biblia y entre todos empezamos a comentar. Amén. Y obviamente nosotros tratamos de guiar la conversación y sacar conclusiones, pero necesitamos que la gente se fundamente en la palabra. Es ahí donde va a venir ese creyentes fuertes, maduros, y que entiendan también su tarea, porque le pedimos al creyente que haga discípulos, pero le hemos preparado, le hemos discipulado nosotros. Exacto. Se ha hecho. Pero otra cosa, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué tiempo? Tenemos cultos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y si hubiera otro día hacemos. Y gloria a Dios. Pero tenemos, lo que yo decía, para mí discipulado es tiempo. Y nosotros, digamos, todas las mañanas, después de dejar a los niños, me quedo con unos hombres que van a dejar también a sus hijos a tomar un café, media hora, 40 minutos. Luego, si puedo, otro tiempo jugando baloncesto, buscar actividades también cotidianas donde podamos conectar con la gente. A veces también los pastores ¿cómo decirlo? Nos desconectamos de la realidad de la gente. Como nosotros estamos a tiempo completo, a veces exigimos también que la gente haga lo mismo que nosotros, pero nosotros estamos en otra posición. Y enseñar a la gente que ahí donde está en su trabajo puede hacer discípulos, que no es un evento, lo que decías. Hacer discípulos no es el día viernes, es discipulado, ¿no? Y está bien si lo tenemos también así programado. No es que está mal, pero pensamos no que es un evento. Eso. El día de evangelismo, un día al mes tenemos el día de evangelismo. Y el encargado es el encargado del comité de evangelismo. Y entonces el que hace evangelismo es el del comité de evangelismo. Y nos hemos envuelto en esos roles que por alguna razón se llegó a este punto, pero creo que todos tenemos que entender que todos somos llamados, no solo los pastores, a ser discípulos, y nosotros los pastores equipar, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Equipamos a los santos para que ellos junto a nosotros hagamos el trabajo. Pero bueno, es un reto también cambiar toda esta cultura en la que nos encontramos, que no es mala, pero si no reaccionamos, necesitamos reformar. Necesitamos hacer cambios profundos en la vida de la iglesia, porque yo escucho cosas que están empezando a suceder aquí, que ya en España están arraigadas, como el tema de ideología de género y otro. Eso viene con mucha fuerza. Y yo veo a los creyentes ahí en estas zonas que fuertes en estas convicciones, ¿no? Y la pregunta es: ¿qué van a hacer nuestros hijos cuando vengan estos temas? ¿Están equipados para responder ante esto? No es ir a la calle con pancartas y gritar no, ¿verdad?
a ver, que tenemos que protestar, pero bueno, yo le decía al pastor otra vez, tenemos que protestar por todo, ¿verdad? No solamente por esto de la ideología de género, por todo, por la injusticia social, por la pobreza, por la corrupción de los políticos, protestar por todo. Pero también yo pregunto, cuando estos vengan y se impongan aquí en Guatemala, que ojalá no suceda, no quiero ser profeta en este sentido, ojalá no suceda, pero estos hasta que no lo logren, porque lo han hecho en muchos países. Exacto. Nuestros hijos están equipados para responder. Hemos discipulado en ellos la palabra de Dios, las convicciones espirituales para que ellos puedan defender su fe ante estas situaciones. Gran reto. Ahora, yo de tantas experiencias que nos han contado los hermanos y hemos hablado, una de las que me llama mucho la atención, hermana Paola hacía una conexión. Recuerdo que en algún momento recién llegados nos contaban ustedes que en la sección de los apartamentos donde ustedes estaban había que tener una forma de cómo conectar. Y ustedes recontaba la parte de los manzanos, ¿no? Sí. Entonces, usted nos contaba de que en algún momento el Señor en su corazón obra y dice, bueno, voy a hacer... Bueno, primero le regalaron las manzanas y usted dice, voy a hacer pay de manzana y voy a ir, porque era gente que llegaba, según nos cuenta usted, y ni saludar, no es como aquí, ¿verdad? Sino que sin conocer, y usted comienza a tener ese proceso. Y yo quisiera que nos contara un poquito cuando usted dice, esto lo vine a hacer aquí y allá en Guatemala lo pude haber hecho también. Entonces... Sí, una de las formas que tenemos para poder tener relación con las otras personas, como saben, en un país ajeno, pues nadie te conoce. Uh-huh. Entonces queríamos tener una relación con esas personas. ¿Cómo empezar a tener una relación? Y era interesante lo que me pasó fue que nosotros vivimos en unos apartamentos y el vecino de abajo tenía muchas manzanas, tenía manzanos. Y un día estaba dando mucho fruto y yo le dije un día, ay, qué lindos estos manzanos. Le dije así solo para ver si me regalaba unas. Cuando llegó con bolsas completas de manzana. Entonces le dije a Mario, ¿qué hago con tanta manzana? O sea, no me las puedo comer todas, tampoco. Entonces hice algunos pies de manzana y con eso hice 6, uno para cada vecino. Y gracias a esos pies de manzana, los vecinos agradecidos, no lo esperaban, lo recibieron y después me saludaban, empezaron a saludarme en el piso y así es como uno empieza a tener una relación con estas personas. Se abrió la puerta a decir hola, ¿cómo estás? Exacto. Aquí tú eres de este país y en fin, a empezar a tener una conversación. Y algo que me llamaba la atención es que si yo hubiera hecho esos pies de manzana, unos tamalitos, lo que sea, compartir con mi vecino, puedo tener una relación cercana con esa persona. Entonces muchas veces algo que yo he aprendido es de que si yo hubiera hecho este esfuerzo que ahora hago allá, lo hubiera hecho aquí, también hubiera habido mucho más fruto. Hubiera habido fruto y también no solamente lejano, así decir, ahí está mi vecino, ellos saben que somos cristianos, pero no nos hablamos. Sí. Entonces, yo creo que esas son oportunidades que nosotros como cristianos debemos decir, bueno, ¿cómo hago yo? Pensar, ¿cómo hago yo? ¿Qué puedo hacer para empezar a tener una relación con mi vecino? Sí. Ser intencionales. Sí. O tal vez conocemos gente que no es creyente y estamos orando por ellos. Lo importante es empezar a orar y Dios en la oración, porque nosotros orábamos, ¿cómo conectamos aquí con la gente? Y bueno, Dios ha venido usando el deporte, la cocina y los dones mismos que podamos tener o habilidades, Dios las ha venido usando para conectar. Y yo animo a la gente, de hecho el domingo en las iglesias y el sábado, ese ha sido nuestro ánimo, animar a la gente a hacer lo mismo que en el contexto, nosotros, un contexto diferente, lo estamos haciendo, porque yo me acuerdo cuando vivía en San Cristóbal, yo no conocía a ninguno de mis vecinos, no por arrogante o no porque, no, sino también por falta de tiempo, porque lo que decíamos, estamos todos los días, a veces los que estamos en el ministerio metidos dentro de las 4 paredes, una vez digo, esto no está mal, pero
al otro día estábamos leyendo Lucas 15, ¿no? Jesús invertía tiempo con los discípulos. Y yo creo que fue tal vez el mayor tiempo que él pasaba era con los discípulos, ¿no? Ahí vemos los milagros, ellos estaban con él, ¿no? Pero después también leemos ahí los primeros versículos de Lucas 15, es que, que los fariseos y los religiosos se quejaban porque él comía con los pecadores. Dice, este está con ellos y aparte come, ¿verdad? Con los publicanos y pecadores, ¿no? Porque él, y habla de la mesa, que sabemos que esto culturalmente compartir la mesa en la cultura judía, no te sientas con cualquiera a la mesa. Jesús lo hacía con estos, ¿no? Que no eran dignos de que él se sentara, ¿no? Y él pasaba tiempo con ellos y aparte ellos buscaban a Jesús. Yo pregunto, ¿somos atractivos nosotros para los no creyentes para que vengan, nos hagan preguntas, nos escuchen? También nuestra actitud tiene que cambiar, ¿no? Hacia ellos, no verles a los pecadores, no. Tener apertura. Sí, tener a venir, no sentirnos que somos más que ellos, ¿no? Somos pecadores renovados y salvos por la gracia del Señor, tener compasión, pero con un llamado ahora de hacer discípulos. Yo pienso que si tienes un don, no sé, te gusta jugar fútbol, comparte ese don con otros. Tu oficio. Tu oficio. Trabajo. Y que nosotros... La cámara. Pero otra cosa, Paola le ha hecho fotografía, ella le hizo un curso de fotografía y le ha regalado, hay chicas ahí del barrio que han quedado embarazadas y ella le ha regalado sesiones fotográficas. Entonces, es ser, Dios nos da los cómo, ¿no? Me llama mucho perdón pero quiero preguntar, hablar de esto. Me llama mucho la atención cómo algo común puede servir para formar un vínculo. Exacto. Que muchas veces nosotros le digo así, en un contexto en el que vivimos, no lo hacemos. ¿Sí? O sea, usted me dice, por ejemplo, me regalaron manzanas, hice pie, busqué a mis vecinos, les di. Y muchas veces nosotros usamos nuestra creatividad, le voy a decir así, para otras cosas, menos para ser discípulos, ¿verdad? Para establecer conexiones. ¿Por qué no pensar en cómo formar relaciones, vínculos con vecinos, con amigos, con familiares tal vez que han estado un poco lejos, para ser discípulos? O sea, con esa mentalidad. Yo creo, pastor, muchas veces desconectamos nuestro día a día del hacer discípulos, ¿verdad? Cuando debería de ir. Yo creo que en algún momento también la iglesia, hoy nosotros hemos visto, y yo he sido testigo específicamente de ver algunos casos, creo que hemos malinterpretado o lo que la escritura dice. Bueno, hemos malinterpretado, por ejemplo, el ser sal y luz, y no lo hemos entendido bien. Y número 2, también hemos malinterpretado que la luz con las tinieblas no tiene ninguna relación. Y la santidad también. Hemos visto nosotros casos, por ejemplo, de iglesias que le prohíben a los santos, entre comillas, juntarse con los no creyentes. ¿Por qué? Porque se te puede pegar. O sea, hermanos. ¿Y entonces? Y este problema, creo yo. Yo creo que podemos, y es un reto. Sí, y lanzo un reto a la audiencia, es pensar en una persona que conoces de tu barrio, de cercano, que tú no has hablado con esa persona y pensar, ¿cómo puedo conectar con esa persona? ¿Le puedo llevar algo? ¿Le puedo regalar? ¿Lo puedo invitar? No a la iglesia, pero sí a alguna actividad en mi casa o ir a caminar. Es cualquier cosa. Nosotros siempre tenemos a alguien a quien no conocemos y podemos tener una conexión con esa persona con algo tan simple que puede ser que lo esté hasta necesitando. Exacto. Sí, y mantenerse enfocados porque, a ver, yo entiendo que yo cuando vine al Señor, a Cristo, de hecho hubo un tiempo que tuve que dejar ciertas amistades porque yo quería dejar de hacer ciertas cosas. Exacto. Y yo creo que, a ver, cada uno nos conocemos. Yo no voy a ir, a ver, como aquel que decía que iba a los prostíbulos a evangelizar prostitutas. No, todo tiene su lugar y su momento. Exacto. Y yo creo que, a ver, si yo sé que yo tengo debilidades con ciertas cosas, voy a evitarlas para cuidarme, mi vida espiritual. Pero si estamos hablando con creyentes maduros, ¿no? Con creyentes que llevan años en la iglesia, que tienen conocido, estamos hablando de invitar a comer, ¿no? Y vemos ahí, a Jesús lo acusaban de comelón y de bebedor. Y yo sé que hay muchos religiosos que nos acusarán por lo que estamos diciendo, pero a los religiosos hay que dejarlos ahí a veces, ¿no? Y orar por ellos. Y de verdad, tener misericordia, pero tenemos que pasar tiempo con los... A ver, no estamos hablando de todo el tiempo, ni, no voy a la iglesia. A ver, yo creo que no estamos diciendo eso tampoco. Que no vayamos al otro extremo, ni al otro extremo. Nosotros tenemos como objetivo plantar una iglesia. Y todos estos esfuerzos es con el deseo para la gloria del Señor, obviamente, de hacer discípulos en
en ese contexto. Tener claro tu meta, el por qué vas a relacionarte con esa persona. Ahí es presentar al Señor. Y tu vida es la que tiene que marcar una diferencia. El evangelismo relacional, y lo decía el argentino que dijiste, Marcelo, es vida, ¿cierto? Es transmitir vida, es mostrar mi vida. Obviamente, si yo ando mal con el Señor, pues estos nunca se van a convertir porque voy a transmitir eso. Y más bien van a terminar jalándose. Hay gente que yo sí, depende de tu proceso, y por eso también nuestra labor, ¿no? De equipar a los santos, prepararlos, discipularlos para que hagan esto de forma saludable. Pues venimos los hermanos, como decía Pau, a pensar en una persona, en dos, en aquellos que no son creyentes, y de forma relacional, que tu vida también predicar, porque yo testifico con mi vida, sí, mi vida testifica, por un momento hay que proclamar la palabra, hay que proclamar el evangelio, hay que anunciarlo, invitar a la persona a aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Esto lleva un proceso, y algunas personas están, y no desanimarte, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, mantener el compromiso por los no perdidos, por los no creyentes, perdón, mantener la perseverancia. Nosotros ahí, hermanos, tenemos que perseverar y yo sé que aquí hay personas con las que hay que perseverar en la relación, en la oración también es importante perseverar, y por último tener compasión. Amén. No nos podemos olvidar de la compasión. Amén. Muy importante, hermano Eddie, muy importante. Quisiéramos pasar hablando otra mucho hora más, pero creo que podemos reflexionar muchas cosas. Sí. Es un gran reto, es un gran desafío. No debería ser un reto y un desafío para la iglesia hoy, porque vivimos en un contexto donde hay mucha expresión del evangelio, pero creo yo que hay algo ahí que no está bien. Pero igual es necesario poder reaccionar, poder cuestionar nuestra forma de hacer las cosas. Así es. ¿Sí? Poder preguntarnos si estamos o no haciendo discípulos. ¿Sí? ¿Estamos generando vida? ¿Estamos trayendo gente a los pies del Señor? ¿O estamos subidos a un sistema institucional que muchas veces puede llevarnos, religioso, que muchas veces nos puede llevar a estar enfocados en nosotros mismos y no en aquellos que el Señor les dedicó más tiempo? Exacto. Entonces, mis hermanos, muchas cosas que decir, pero tenemos por ahí un par de minutos, palabras finales, hermano Eddie, y luego con tus hermanos. Bueno, damos gracias al Señor por hermano Mario, por Paola también. De verdad, un privilegio enorme desde que los conocimos hace como 3 años, ¿no? Que les conocemos, sí, un poquito más, pero la verdad es un privilegio enorme tenerlos entre nosotros. Y solo quisiera terminar con una pregunta para ustedes un poquito personal. Así, si ustedes no quieren contestarla, no la contesten. Uy, pastor. No sé, en la tarea que ustedes desarrollan, ¿ha habido algo específico que tal vez les haya frustrado y que les haya hecho como querer regresar a su casa, regresar a su país o algo así? Sí, muchas veces. De hecho, alguna vez he estado yo en ese punto y Paola me anima, y alguna vez ella ha estado en ese punto y yo la animo. Importante. Yo creo que una situación que se dio con nuestro hijo, no lo iba a mencionar cuando estaban aquí en la cápsula, pero una vez en un parque se rieron de él por ser creyente. Y después otra ocasión yo compartí un video donde él nos contaba que todos los fines de semana le dejan la tarea de dibujar qué hizo. Y Paola le dijo, dibuja que fuiste a una iglesia. No, eso no lo voy a dibujar porque en mi clase se burlan cuando digo que soy de la iglesia. Y eso sí nos tocó el corazón. Más que frustrante, triste. Y con ganas de salir corriendo de allí. Pero bueno, Dios nos ha dado sabiduría cómo reconducirle a él en este ánimo. Ahora él ha perdido ese temor, gracias a Dios. Pero yo creo que eso en ambos es algo que nos toca, saber que ellos, para nosotros lo más importante son ellos, y de hecho no dudaríamos en venirnos si vemos que su vida corre peligro. Así que, porque creo que son nuestros primeros discípulos. Amén. Bueno, de verdad, animarles. Vamos a estar orando por ustedes como siempre lo hemos hecho. Y pues, de verdad, un privilegio tenerles con nosotros. Ánimo final, hermana María. Palabras finales. Sí, bueno, animar a los hermanos a seguir adelante, confiando en el Señor. Amemos a la iglesia, amemos la comunidad y cumplamos con ir y hacer discípulos. Nosotros, ustedes aquí, nosotros allá, pero la gran comisión es global y el Señor se está moviendo en España, en Camboya, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. El Señor se está moviendo y sé que Dios nos va a seguir dando fuerzas para seguir adelante en la gran comisión, porque Él promete que Él estará con nosotros. Y ese es nuestro consuelo al final, que Él está con nosotros. Amén. Hermana. Pues yo les animo
a tener intimidad con Dios. Eso es lo más importante como hijos de Dios, tener esa relación constantemente con el Señor. No nos quedemos solo con lo que nos bendicen los pastores, la iglesia, sino que también busquemos personalmente al Señor. Y ahí Dios va a bendecirte, te va a guiar qué es lo que vas a hacer en su propósito. Así que ánimo en la carrera, ánimo en el camino de ser hijos de Dios. Amén. Los hermanos dieron palabras muy bonitas. Yo voy a dar un poco feas. Yo voy a tirar una puya pastoral ahorita. Pastor, líder, hermano que nos ve, que nos escucha. Creo que es momento de preguntarnos y evaluar si realmente estamos llevando a cabo la comisión que el Señor nos ha dejado. Amén. La iglesia actual que dirigimos, que pastoreamos, que estamos, ¿está haciendo discípulos? ¿O estamos haciendo misas evangélicas? Una buena pregunta, pero bien. Que el Señor nos guíe. Gloria a Dios por su palabra, porque constantemente está ahí para corregirnos. Bien lo dice la Escritura, ¿no? Sí, para instruir, para corregir. Así que gracias, hermanos, por estar con nosotros. Esto fue un diálogo de fe y salvación más. Y esperamos en el Señor, pues, volver a tenerlos a los hermanos. Amén. Sí, y miren, nuestro corazón está con ustedes. O van a grabar allá. Oh, bueno. También. Buen punto también. A España. Así es, así que Dios los use, que Dios los guíe y cuenten con nosotros. Amén. Estamos con ustedes. Así que este fue un diálogo de fe y salvación más, recordando que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Que el Señor les bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.